El principal aporte de la decisión es que agrupa grandes cantidades de hechos individuales en patrones masivos de conducta. Esto permite identificar políticas, formas de operar en la organización armada y las responsabilidades de quienes dieron las órdenes, pero no ejecutaron los hechos. Además, el marco legal de la JEP permite por primera vez en el país imputar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a los máximos responsables y nombrarlos como tales, dando cuenta de la gravedad que tienen los hechos. La contrastación de lo que dicen los informes, los comparecientes y las víctimas permite identificar los patrones, políticas y cómo se implementaron. Ustedes tienen en la mano el reconocimiento. ¿Qué faltaría por reconocer? Hay un debate sobre el trato que quisiera remarcar. Los estatutos de la FARC-EP contenían una disposición de buen trato para los secuestrados, al cual hicieron referencia los miembros del secretariado en sus versiones, insistiendo en que esta era la instrucción. Sin embargo, los relatos de las víctimas acreditadas y en los informes entregados a la sala por la sociedad civil reiteran de manera detallada la experiencia de malos tratos. Estos fueron infligidos por muchos comandantes y guardias que causaron intenso sufrimiento físico y psicológico motivado por el deseo de humillar, coaccionar, castigar a los cautivos. Frente a estos tratos, la sala de reconocimiento determinó que los miembros del secretariado tienen responsabilidad de mando por el trato recibido por los secuestrados en los términos planteados por el acuerdo final de paz y la ley estatutaria. La sala de reconocimiento concluyó en su análisis que la orden de buen trato concernía solo la preservación de la vida del cautivo, pero no de su dignidad humana. Esta quedaba a merced de los comandantes responsables de los secuestrados. Si bien el fusilamiento requería autorización del superior, el trato era discrecionalidad de los comandantes y la guardia, y los superiores omitieron dar instrucción, seguimiento o sanciones que permitieran preservar la dignidad humana, por lo cual tienen responsabilidad de mando. La sala de reconocimiento determinó la existencia de un patrón de malos tratos en los cautiverios en todos los bloques de las FARC-EP, que se manifiesta en hechos repetidos en la mayoría de las narraciones de los informes y las víctimas acreditadas. Se trata de encadenamientos y amarres como forma de castigo y humillación, marchas forzadas sin consideración de las circunstancias de vulnerabilidad, agresiones físicas y psicológicas con golpes, gritos, burlas, empujones, vulneración total de la intimidad, incluso durante las deposiciones corporales mientras debían ser observados por guerrilleros armados, la existencia de campamentos donde los encierros eran tales que causaban sufrimiento adicional por el hacinamiento, la falta de luz, aire e higiene básica, falta de atención en salud incluso cuando podían brindarla, comida insuficiente y en mal estado. Además, la sala de reconocimiento estableció que sucedieron hechos de especial gravedad durante el cautiverio, como el aislamiento forzado, golpizas durante interrogatorios, violencia sexual, desplazamiento forzado como castigo. Se evidencia de manera consistente el sufrimiento causado a las familias por el ocultamiento de la suerte de los secuestrados, la venta del cadáver, doble pago de rescate, cambiar un familiar que pagó por otro y cobrar de nuevo, burlas, amenazas, insultos y otras formas de vulneración emocional que se emplearon sin consideración del sufrimiento experimentado. Muchos de estos hechos han sido reconocidos en las versiones voluntarias. La sala quiere destacar que el reconocimiento debe incluir el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas, ya que esto es parte de la verdad propia del secuestro. Sufrimiento que no es solo resultado de los malos tratos, sino del secuestro mismo, y las víctimas lo señalan como un hecho que debe ser reconocido por los comparecientes. Las víctimas sufrieron por la separación de la familia, de los seres queridos, de los proyectos y rutinas de la vida personal, por saberse definidos como un objeto para canje. La intimidación constante y el miedo tuvieron como consecuencia rupturas de los vínculos afectivos y pérdida de confianza en los entornos familiares, comunitarios, empresariales y sociales. Al mismo tiempo, las familias enfrentaron un intenso sufrimiento emocional y moral que persistió incluso cuando pudieron reencontrarse con sus seres queridos. La sala de reconocimiento pudo constatar en los relatos el sufrimiento causado por la falta de contacto con las familias y la incertidumbre y terror que ello generaba, especialmente en los secuestros de larga duración. Estos hechos marcaron un antes y un después en la vida de las personas. A ello se suma el sufrimiento moral por los rumores respecto al buen nombre, pues el secuestro a veces fue presentado como el resultado de una supuesta corrupción del funcionario público, o se justificó como la reacción a un mal comportamiento. Estas justificaciones alcanzaron a validarse en entornos comunitarios y sociales, generando injustos estigmas y rechazos que a veces fueron alimentados por las justificaciones de la guerrilla. Los relatos de las víctimas acreditadas sobre su vida después del secuestro ilustran el daño causado a la salud mental por el sufrimiento físico, emocional y moral al que estuvieron sometidos,
Las víctimas reportaron síntomas asociados con afectaciones de la salud mental como episodios de ansiedad, temor, tristeza persistente años después de los hechos. Para muchas víctimas el miedo es aún un compañero constante, incluso años y décadas después de recobrar la libertad física. Algunas víctimas estaban en condiciones especiales de vulnerabilidad que intensificaron el sufrimiento. Las mujeres secuestradas estaban en una situación adicional de vulnerabilidad y desprotección en un contexto eminentemente masculino y militar, acentuando el temor por su vida y su integridad. La ausencia de intimidad creó un sufrimiento diferencial a las mujeres, como incluso reconocen los comparecientes y como fue presentado por otras víctimas que observaban esta especial vulnerabilidad. Asimismo, fue múltiple la afectación para niños, niñas y adolescentes, tanto secuestrados como familiares de personas secuestradas. Los niños, niñas y adolescentes sufrieron por la ausencia de sus padres, madres, abuelos y abuelas, debiendo crecer con esa ausencia, especialmente angustiante por los secuestros de larga duración. Esto dejó en generaciones un legado de vulneración y maltrato, al ver que sus seres queridos, que siempre habían sido figuras de amparo y seguridad, no sabían dónde estaban. La sala de reconocimiento pudo determinar que las privaciones de la libertad en algunas zonas deterioraron la calidad de vida, no solo de las víctimas, sino de las comunidades campesinas. La afectación a los ganaderos y agricultores empobreció a las regiones, afectando especialmente a ganaderos y agricultores que vivían en fincas apartadas de la protección de las autoridades. La sala tiene razones para concluir que esta afectación a las comunidades también fue moral, y es de especial preocupación la manera como el miedo y la desconfianza erosionaron formas históricas de cuidado comunitario apoyado en diversas tradiciones como las mingas, compadrazgos, celebración de fiestas patronales y religiosas y otros espacios de colaboración y solidaridad. ¿Cuál es la magnitud de los hechos? Ya es lo último que voy a anotar. Es largo el comunicado, pero es una decisión de 330 páginas. En su labor de contrastación, la sala de reconocimiento unificó 6 bases de datos distintas, o sea, 6 listados distintos. 3 eran de la Fiscalía, había una de Fondelibertad, una de País Libre, una del Centro Nacional de Memoria Histórica y se complementaron con otras listas más cortas que aportaron miembros de la sociedad civil, las voces del secuestro, por ejemplo. Al unificar las listas y eliminar los registros que estaban repetidos, la sala de reconocimiento compiló un listado de personas con nombres y cédula que en alguna lista aparecían como secuestrados por las FARC-EP. Este listado incluye 21.396 nombres individualizados con nombre y cédula. De estos, el 79% son hombres y el 21% mujeres. De los datos que reportan la edad de la víctima, que son solo la mitad de los datos, el 95% son mayores de edad y el 5% eran niños, niñas o adolescentes. Entre los niños, niñas o adolescentes, el 47% eran niñas. De los mayores de edad, el 19% tenía más de 55 años. Al contrastar este listado con el listado como muertos y desaparecidos, en el registro único de víctimas, la sala identificó que el 8.7% de las víctimas de secuestro fueron desaparecidas y que el 2.9% fueron asesinadas con entrega del cuerpo. En cuanto a la investigación penal, en lo que se refiere a la impunidad, en la gran mayoría de los hechos, entre el 72% y el 81% de los hechos denunciados a la Fiscalía, según la época de comisión de los hechos, nunca se logró identificar a los autores individuales. En cuanto a los datos de territorio, la sala de reconocimiento logró identificar que la mayor parte de los secuestros registrados se realizaron entre 1998 y el 2001, coincidiendo con la vigencia de la zona de distensión. El máximo tiempo que una persona estuvo en cautiverio fueron 14 años. Los territorios más afectados per cápita fueron la Orinoquía y la Amazonía, especialmente los departamentos de Guaviare, Vaupés, Caquetá, Meta, Vichada, Arauca y Casanare, donde operaba el antiguo bloque oriental. Pero en términos numéricos absolutos, el departamento más afectado es Antioquia. La sala de reconocimiento anota que la elaboración de estos listados se vio limitada por las dinámicas propias del conflicto armado que resultaron tanto en subregistros, es decir, casos que nunca entraron en una lista, como en sobreregistro, o sea, la atribución falsa de secuestros a las FARC-EP. Aún así, la sala de reconocimiento estableció que estos datos son suficientes para concluir que los secuestros fueron sistemáticos y masivos, que es la calificación necesaria junto con la intención de atacar a la población civil para que se trate de un crimen de lesa humanidad.